Bueno, ya vamos a empezar. Lo apagué porque estaba hablando con mi amorcito y de lo del desayuno. Bueno, vamos a empezar. Este es nuestro tema número 28 y vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con el habla y nuestra manera de comer. ¿Sale? El tema se llama la corrección del habla y es el tema número 28. Dice así: uno de los problemas más comunes que hay en las mujeres es el tema de la alimentación y el sobrepeso. Es algo que nos causa mucha incomodidad física y emocionalmente. Uno como mujer, si algo le afecta, es la apariencia, ¿sí? Aunque uno diga que no le importa, o sea, siempre estamos pensando en cómo arreglarnos, en vernos lo mejor posible. Y cuando eso no sucede, inconscientemente podemos caer en un estado de depresión. ¿Por qué? Porque nos causa mucha incomodidad emocional, sobre todo emocional, porque desde niña nos inculcaron que la apariencia era algo muy importante, ¿sí? Y también nosotros que somos creyentes sabemos que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es un templo. Entonces, el hecho de no tener una figura ideal a nuestros ojos, a nuestros estándares, puede ser causa de mucha depresión, incluso de miedo. ¿Sí? Entonces, para poder entender esto un poquito más profundo, vamos a irnos al primer mandamiento que Dios puso para el hombre. Y ese mandamiento tuvo que ver con la comida. Y está en Génesis 2, 16 al 17. Y dice así: Adonai Elohim dio al hombre esta orden: puedes comer libremente de todos los árboles que hay en el paraíso, pero del árbol del aprendizaje y el conocimiento del bien y el mal, de tú no comerás, porque en el día que tú comas de él, será cierto que tú morirás. Si nosotros nos ponemos a pensar, dices, no, pero es que eso era para Adán y para Eva, para que no comieran del fruto prohibido porque había una consecuencia. Pero realmente el hecho de que Dios haya puesto este primer mandamiento relacionado con la comida tiene mucho que ver y es muy importante porque de eso depende incluso nuestra vida espiritual. Cuando Dios le dice al hombre, que le dice, es que no deberás de comer del árbol del bien y del mal, porque en ese momento tú morirás, le estaba hablando de una condición espiritual. ¿Y por qué está relacionado con nuestra manera de comer? Porque es algo que es apetitoso a nuestros ojos. De hecho, el hecho de que Eva comiera del fruto fue porque cuando lo vio, lo codició, o sea, como quien dice, se le antojó. Entonces, nuestro dominio en la comida tiene que ser algo que nosotros tengamos bien dominado. O sea, nuestra manera de comer, nosotros la tenemos que tener bien dominada. ¿Por qué? Porque si no la controlamos, ciertamente va a traer una muerte espiritual, ¿sí? La comida está relacionada al 100% con nuestra espiritualidad. Una persona que no sabe controlar su manera de comer es una persona que es muy poco probable que sea espiritual. O sea, la persona que no tiene dominio propio en sus impulsos de espiritual no tiene nada. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo las mujeres, porque como a veces caemos en situaciones emocionales, eso puede ocasionarnos que comamos de más. No necesitamos tener una talla grande para tener un descontrol con la comida. Hay personas que comen muchísimo y son delgadas. O sea, el peso no tiene nada que ver con tu manera de comer, ¿sí? El peso tiene otro sentido, ¿sí? Pero si tú eres de las personas que no controlan su manera de comer, que no eres capaz de negarte algo, quiere decir que te hace falta trabajar en esa área, porque está relacionada completamente con tu vida espiritual. Nos enseña
el hecho de que Dios haya puesto un mandamiento relacionado con la comida nos enseña que hay una relación directa entre la palabra y el deseo de comer. Por tanto, la rectificación del habla y comer en forma adecuada están conectados. Cuando yo controlo mi manera de hablar, también controlo mi manera de comer. Una persona que es prudente, que cuida sus palabras, es una persona que también es prudente en la manera de comer. La glotonería es un espíritu. Y ese espíritu, su raíz significa aquel que te embute. Yo cuando escuché esto, yo me quedé así como que, o sea, embute es una persona que te está dando así. Y la glotonería, espiritualmente hablando, vista desde el punto espiritual, es alguien que te está dando de comer, pero así, o sea, a cantidades, ¿no? Y es el que te hace tragar. Esa es su raíz del espíritu de la glotonería. Su raíz es un espíritu que te atraganta y que te hace tragar de más. Es el mismo espíritu, está relacionado con el alcoholismo, con la drogadicción y con el género sexual. Todos los desórdenes sexuales también están relacionadas con el espíritu de la glotonería. Muchos de nosotros, en nuestra mala manera de vivir, teníamos posiblemente algún desorden sexual, o teníamos problemas con la drogadicción o con el alcoholismo o con el chisme. Y cuando nosotros conocemos y Dios se nos presenta en nuestra vida, nosotros cambiamos, hicimos cambios, ¿no? Pero no sé si te has dado cuenta que muchas personas cambian, pero empiezan a comer de más. Haz de cuenta que esto es un engaño. El espíritu no se fue. O sea, el espíritu te sigue dominando. ¿Por qué? Porque solamente te cambió tu perspectiva. Es como que ya no estás en adulterio, ya no estás en desórdenes sexuales, ya no estás en alcoholismo, ya no estás en drogadicción, ya no estás en esto y esto, pero ahora tienes un nuevo problema y es la manera de comer que no es controlable. De hecho, una vez platicando, una persona me decía, no, es que los creyentes, son personas que son muy felices porque comen mucho. Y yo me daba cuenta y pues la mayoría me incluyo, la mayoría estábamos gorditos. Entonces yo dije, cierto, ya cuando empecé a estudiar esta parte, me di cuenta que era un engaño. Tu mala manera de vivir, tu área pecaminosa, tu mala inclinación, te está engañando. O sea, porque realmente el pecado o lo que estás equivocada, no lo dejaste de hacer, simplemente lo cambiaste, ¿sí? El problema fue de que no tienes control sobre tu cuerpo ni sobre tus emociones. Entonces, tal vez dejaste de adulterar, tal vez dejaste de masturbarte o de tener ese descontrol, en otras áreas, pero descontrolaste es una más importante que a tu vista. Tú dices, no, pues es que comer mucho no está mal. Pero si tú te vas a la palabra, dice que los glotones no heredarán el reino de los cielos. Entonces, hay que tener mucho cuidado y no minimizar a veces nuestra mala manera de comer. Entonces, este espíritu se mete a tu vida a través de la comida, porque lo que quiere es destruirte, lo que quiere es que tú no alcances tu nivel espiritual, al que Dios te quiere llevar. Y está relacionado con los desórdenes alimenticios, con el descuido de tu cuerpo. O sea, cuando una persona empieza a comer y a subir de peso, te roba tu lado femenino, te roba la sanidad de tu cuerpo, la calidez con la que Dios te creó, te roba tu esencia. Entonces, los sabios nos enseñan que no hay tribulaciones sin transgresión. O sea, todo ocurre con un propósito. Y nosotros tenemos que tratar de entender por qué es que a nosotras, las mujeres, sufrimos mucho más por la apariencia. Si tú te fijas, a un hombre no lo atacan porque está subido de peso o porque come mucho. Y sin embargo, a una mujer es muy atacada. O sea, que ella subió de peso y la están atacando por su apariencia física. Que si tú te pones a pensar,
hasta cierto punto es bueno que tú te cuides, o sea, es bueno. Dios nos está diciendo que cuidemos nuestro cuerpo, pero ya es algo muy distinto cuando la gente te empieza a atacar. O sea, yo puedo tener un problema alimenticio y no por eso la gente me tiene derecho a señalarme. Entonces, la gente, la cultura suele, hola Mariela, la gente, suele atacar mucho a la gente suele atacar mucho a las personas que tienen una manera desmedida de comer, o sea, y sobre todo si son mujeres. O sea, la mujer siempre ha sido la más atacada en todas las áreas. Y es ¿por qué? ¿Por qué es tan atacada la mujer? O sea, si tú te pones a pensar, no sé si lo vimos en la clase anterior, pero la mujer tiene un entendimiento que es mucho mayor que el que tiene el hombre. Y por eso el enemigo siempre está tratando de tumbarnos, de atacarnos. Y una manera es la alimentación. El hecho de que nosotros no tengamos control en la comida nos va a traer muchas consecuencias espirituales. Entonces, ¿por qué las mujeres sufrimos mucho por nuestra apariencia, por los hábitos alimenticios y por nuestro peso? Dice Proverbios 10:19. Cuando las palabras son muchas, el pecado no falta. Así que aquel que controla sus labios es una persona prudente. Nuestro trabajo espiritual consiste en reparar nuestra manera de hablar, o sea, nuestra palabra. Cuando nosotros no controlamos nuestra manera de hablar, tampoco estamos controlando nuestra manera de comer. Y había algo que decía, un ejemplo que ponían, decía, cuando una mujer explota y se enoja, ya sea con su esposo, con sus hijos, y dice cosas enojada y se descarga con la otra persona, dice, no te sorprenda que después te den ganas de comer. O sea, está relacionado. O sea, cuando yo me desbordo en ira, en enojo, en malas palabras, en chisme, cuando yo me desbordo, automáticamente, después voy a tener hambre, ¿sí? El habla está relacionado con la ansiedad. Por eso es que, dicen los sabios, es que si no hay una tribulación, si tú no hiciste algo, o sea, si tú hiciste algo, vas a tener una tribulación. Entonces, ¿qué estás haciendo que te está ocasionando esas ganas desmedidas de seguir comiendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Entonces, nuestro trabajo consiste en reparar nuestra manera de hablar. Y es algo muy difícil para las mujeres. O sea, las mujeres lo que queremos es hablar y hablar y hablar y hablar. Y estamos hablando. Y si se fijan, ay, que vámonos al cafecito con las amigas. Y que ya voy a ir a visitar a mi vecina. Y que ya voy a hacer esto. Y estamos continuamente hablando. Y dice Proverbios de que en las muchas palabras el pecado no falta, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esto está arraigado en el principio, como lo que leímos en el Génesis. Dice también que el primer hombre fue creado de la tierra. La tierra en hebreo se le dice Adama, y por lo tanto el hombre fue llamado Adón, ¿sí? Adán. El nombre de Adán contiene las palabras de la palabra silencio, que es dom. O sea, Adán, su raíz es la palabra dom. Entonces, dom significa silencio. Por eso es que el hombre casi no habla. Y desde ya sabes que si te has venido a pensar de que es que mi esposo le preguntó algo y me dice, bien. Porque el hombre es así. O sea, el hombre no es como nosotras que tenemos muchas palabras. El hombre, su naturaleza es pocas palabras. En la lengua sagrada, en el hebreo, Java, que es el nombre original de Eva, no fue creada de la tierra. A Java, Dios puso en un sueño a Adán, le abrió su costado y sacó a Eva, ¿sí? Y Dios construyó a Java. Entonces, la raíz del nombre Java es indicativo de expresión. O sea, el que nosotros seamos expresivas, el que nosotros hablemos mucho, es parte de nuestra naturaleza. Es algo que nosotros tenemos que aprender a dominar. Entonces, la mujer también está relacionada íntimamente con la emuná, con la fe.
Y la emuná tiene que ver con la palabra. Cada vez que yo hablo palabras de fe, cada vez que yo hablo de fe, yo uso mi palabra para contagiar a todos. O sea, también mis hechos, pero sobre todo mi palabra. Dicen los sabios, la emuná depende de la boca, como está escrito en Salmos 89:2. Proclamaré tu fe con mi boca. Es decir, es necesario usar la boca para decir que yo tengo fe en Dios. Entonces, la mujer está relacionada a su raíz, es una persona que se expresa. Por eso es que hablamos mucho. Entonces, si yo me expreso con palabras de fe, yo voy a ser una persona espiritual. Pero si yo no me expreso con palabras de fe, no va a faltar el pecado en mis palabras. Entonces, la palabra es realmente el mayor poder que como mujeres tenemos, como madres de familia. Ya lo hemos visto antes. Si yo quiero traer bendición a mi hogar, a mis hijos, yo lo que tengo que hacer es declararlo, o sea, empezar a decir cosas de bendición. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho poder, es la raíz. Mi naturaleza está relacionada con la palabra. Entonces, yo tengo que usar esa herramienta a mi favor y no en mi contra. Entonces, la palabra es como la energía nuclear para las mujeres. La palabra tiene un enorme potencial tanto para bien como para mal. Dice Proverbios 15:4, la lengua que brinda alivio es árbol de vida. La lengua insidiosa, o sea, la lengua que daña, deprime el espíritu. Y es que una palabra de estímulo o consuelo puede reanimar un alma deprimida. De igual manera, una palabra de desprecio puede matar a una persona. O sea, es lo que dice, en la boca está el poder de la vida y de la muerte. O sea, en tu lengua lo tienes. Y eso está especialmente arraigado en la mujer. Nosotras tenemos ese poder. El hombre sí lo tiene, pero con mucha más potencia lo tiene la mujer. Es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado con los juicios que hagamos a nuestros hijos y a nuestro esposo. Y de hecho estaba estudiando un tema que lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con nuestra manera incluso de mirar. El estudio decía que la mujer virtuosa, tiene incluso el poder para dañar a su esposo con la mirada, a sus hijos. Si tú eres una de las personas que cuando se enoja con su esposo lo miras de manera despectiva, le estás arruinando la vida. Tienes que tener mucho cuidado, la manera en que lo ves, la manera en que hablas, porque Dios ha puesto en nosotros un entendimiento superior, algo especial, pero así como nosotros elevamos a nuestro esposo, también lo podemos destruir. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Una simple palabra de alabanza puede elevar a alguien, mientras que una sola palabra de difamación le puede arruinar la reputación a una persona para siempre. La mala inclinación es consciente, nuestra mala inclinación es consciente de nuestros puntos débiles y de nuestros puntos fuertes, y es por eso que va a usar todo lo posible para que nosotros usemos nuestras palabras para mal. Entonces es donde nosotros tenemos que poner nuestro mayor esfuerzo, tenemos que enfocarnos en ¿qué? En comer apropiadamente y en hablar apropiadamente. Porque la comida y la palabra están relacionados. Los sabios enseñan que una persona que miente se sentirá insaciada. Siempre va a tener hambre, ¿sí? Si tú eres una persona que le gusta comer mucho y que tú dices, es que no debí de comerme eso, porque una cosa es comer lo normal, ¿no? Hasta que te quedas saciada, y hay otra cosa es que ya estás llena, pero quieres seguir comiendo. Ay, es que ya me llené, pero ese pastelito está bien bueno, me lo voy a comer. O no, ya me llené, y que te ofrecen más comida. No, gracias, ya estoy satisfecha. Y que te dicen, no, pero ándale. Es la mala inclinación. Dile que no. ¿Por qué? Porque así empieza uno. Yo me acuerdo que yo era de las que se comía 2 taquitos y de los minis. Y yo me acuerdo que siempre que salía con mi esposo, me decía, bueno, que éramos novios, me decía, ¿cuántos vas a querer? Y le digo, 2 nada más. Me decía, ¿cómo que 2? No, cómete otro. Le digo, no, nada más 2. Ándale, ¿qué es otro? O sea,
uno no es ninguno y así. Yo, bueno, no, ahorita dime cuánto me como, ahorita 5, 4 me como, no me como 2. Entonces, si tú descuidas tu manera de comer, o sea, va a ser muy difícil que después la puedas controlar porque tu estómago va creciendo. O sea, si tú comes poco y luego le pones más, tu estómago va a crecer y así sucesivamente hasta el momento de que ya no lo vas a poder saciar. Entonces, así mismo es con todas las cosas espirituales. O sea, tú lees un versículo y dices, ay, pero es que se trata de la comida. No, está también hablando de algo espiritual. Y lo espiritual es algo que tenemos que cuidar nosotros como creyentes. Una persona que miente nunca se va a sentir saciada. Incluso cuando un justo anhela comida, o sea, cuando un sabio anhela comida, significa que hubo una cierta falla en el uso de su palabra. Eso es lo que yo les estaba diciendo. Cuando yo leí esto, yo me quedé, o sea, no es tan sencillo, o sea, la palabra de Dios es muy profunda. Entonces, si nosotros la leemos por encimita, nos vamos a quedar en un nivel por encimita nada más. Pero si queremos crecer espiritualmente, hay que profundizar. Entonces dice, lo mismo una mujer nunca puede sentirse satisfecha en la comida si no ha corregido completamente su manera de hablar y si ha eliminado toda falta de honestidad de su habla. O sea, una persona que miente es una persona que va a comer de más. La falsedad incluye cualquier forma de expresión inapropiada, no solo la mentira, también las calumnias, las palabras de ira, el desprecio, la adulación. Así que debemos trabajar mucho para lograr tener una palabra limpia y honesta. Hay una historia que dice, cierta vez un hombre muy obeso fue con un sabio a pedir consejo por su problema de peso. El sabio le dijo, la palabra nos enseña que no hay tribulación sin transgresión. Y ya que tu obesidad te hace sufrir, eso significa que cometes una transgresión que está conectada con tu boca. Así que debes rectificar tu habla y abstenerte incluso de la más mínima mentira. El hombre se sorprendió y le dijo, pero maestro, le puedo asegurar que nunca miento. Y el sabio estuvo de acuerdo, yo te conozco y sé que nunca mientes, pero de verdad sí mientes. Maestro, perdóneme, pero es que no le estoy entendiendo. Entonces el sabio le contestó, debes saber que todo lo que no es verdad es una mentira. Por ejemplo, el chisme, aunque cuentes algo que verdaderamente pasó, pero que está prohibido por la palabra, que representa la absoluta verdad, entonces estás hablando una mentira. También las palabras de ira son una mentira, pues la verdad es que todo lo que te pasa, todo lo que le pasa al hombre, proviene de Dios. Así que si alguien te daña o te ofende o te hace sentir mal, es solamente Dios usando su vara para que aprendas algo. Y cada palabra que le dices a la otra persona encolerizado es una mentira y una negación de que Dios tiene el control sobre tu vida. Así que también las palabras que causan dolor, desprecios, se consideran una mentira. Yo cuando leí esto yo me quedé, o sea, no, pues con razón a veces me cuesta trabajo no comerme ese pastelito o que se me antoja un dulce. ¿Por qué? Porque cuántas de nosotros, o sea, cuántas personas no han actuado así y tú no estás pensando que estás mintiendo. O sea, hasta tú puedes decir es que yo me estoy defendiendo, pero como va al momento que yo me defiendo, que yo le contesto, por así decirlo, o sea, más bien la manera de contestarle, no que no me defienda, la manera de la mala manera de contestarle a alguien y estoy diciendo, no creo que Dios tiene el control sobre mí. Entonces, al decir yo eso o al contestarle de mala manera, estoy diciendo que eso es una mentira. O sea, tú te pones a pensar y tú dices, o sea, qué complicado es esto. Pero realmente cuando tú lo analizas, tú dices, bueno, tiene razón. O sea, si yo realmente confío que Dios tiene el control en mi vida, yo no voy a ofenderme porque alguien haga algo. ¿Por qué? Porque yo sé que la persona es la que tiene el problema, no yo.
¿sí? Si yo creo que Dios tiene el control en mi vida, yo voy a decir, bueno, ¿por qué me está pasando esto? Mejor voy a usarlo y voy a ver qué puedo aprender. Y no voy a caer en provocaciones de mi carne para querer contestarle. ¿Por qué? Porque la única perjudicada voy a ser yo. Entonces, también es considerado mentira cuando una palabra es dicha fuera del ámbito de la fe. Es como decir, yo voy a hacer tal y tal cosa, yo hice esto, yo alcancé este nivel, y realmente nosotros sabemos que todo lo que nosotros hacemos o conseguimos es por la gracia de Dios. Entonces, al momento que yo digo, yo hice esto, y es que gracias a mí, mi familia, y en el momento que yo me empiezo a exaltar, yo estoy mintiendo. ¿Por qué? Porque realmente la persona que hace todo es Dios. Dios es la que me da la capacidad de que yo pueda hacer algo por mi familia, de que yo pueda aprender algo. O sea, Dios me da el entendimiento, Dios me da el dinero para comer, Dios, o sea, y en el momento que yo me exalto, estoy mintiendo. Entonces, eso como que tú dices, bueno, pero eso es para una persona que es orgullosa, que es altiva. Yo siento que, al menos en mi caso, yo en más de una ocasión lo he dicho, y a lo mejor no lo he dicho consciente, pero lo he dicho. Entonces, la emuná, la fe, nos enseña que no hay nada más que Él. Entonces, estas palabras provienen del orgullo o de una ignorancia espiritual, ya que nadie tiene el poder de hacer nada fuera de Dios. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso al expresarnos. No deberíamos de decir yo, sino si Dios lo quiere o gracias a Dios. Entonces, siempre tenemos que tener esa conciencia de que Dios es el que hace las cosas y Dios nos da todo. Hay una gran regla, hay una gran parte de la gente que miente. O sea, esto es una regla general. Toda la gente lo hace. Toda la gente no pone en primer lugar a Dios. O sea, tendría que ser una persona que es muy consciente espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa? Pues podemos darnos cuenta que por esa razón es que hay tantas personas que se sienten con ansiedad, que se sienten que no están llenas, que se sienten que les hace falta algo, ¿sí? Y yo imagino que tú lo has sentido alguna vez. O sea, no creo ser la única persona que en algún momento ha sentido, es que me siento que algo me falta, no me siento completa, ¿qué es? Y si nos ponemos a analizar, es la raíz de ese problema, es nuestra mala manera de hablar y nuestra mala manera de controlar nuestra manera de comer. Entonces, los sabios enseñan que la saciedad es el resultado de corregir la verdad. Cuando yo me corrijo a mí, cuando yo quito la mentira y todos esos engaños de mi vida, yo me voy a empezar a sentir una persona saciada. Hay personas que son muy espirituales, por ejemplo, los rabinos, yo me sorprendía porque veía un documental donde muestran que ellos, se niegan mucho, niegan muchas cosas. Y hay un versículo que dice, niégate a ti mismo, ¿verdad? Si lo has escuchado. Entonces, eso tiene que ver con eso. Y contaba una persona que decía, fuimos a comer a un restaurante, estaba haciendo mucho calor, y yo le decía al rabino, le decía, ¿por qué no pide una limonada así, con mucho hielo, para que se refresque? Y que el rabino le decía, sí, ahorita veo qué pido. Y que ya llega el mesero y que le dice, ¿qué le voy a traer? Y que le dice, tráigame un jugo de zanahoria. Y que la otra persona se quedaba así sorprendida y dice, ¿por qué pides un jugo de zanahoria? Y dice, bueno, a lo mejor le van a poner hielos, ¿no? Entonces dice que le llevaron el jugo de zanahoria, pero que el jugo de zanahoria estaba al tiempo. Entonces que la persona le preguntó, oye, pero ¿por qué no le pone hielitos? O sea, pídese mejor una limonada. Y que le dice, la limonada es lo que mi carne quiere, pero yo no le voy a dar a mi carne lo que me está pidiendo, porque mi carne se tiene que someter. Y a mí no me gusta el jugo de zanahoria. Y por lo tanto, porque no me gusta el jugo de zanahoria, me lo voy a tomar.
porque de esa manera le voy a demostrar a mi carne que ella no es más fuerte que yo, que mi carne no me está dominando. Yo cuando escuché eso, yo dije, no, yo estoy, pero sí, las últimas. Yo soy de las personas que si algo no me gusta, no me lo como. O sea, yo soy tan especial para la comida, o sea, pero tan especial. O sea, yo soy picky, por así decirlo, o sea, soy muy quisquillosa. O sea, a mí me tiene que gustar algo para podérmelo comer. Entonces, cuando yo estaba viendo eso, yo dije, no, o sea, estoy mal, o sea, ¿por qué? Porque es cierto, yo lo que mi carne me pide se lo doy. Si mi carne me pide un chocolate, yo se lo doy. Si mi carne, por ejemplo, miren, ahorita se me antojó un cafecito y me lo estoy tomando. Entonces, o sea, todo aquello que mi carne me pide, yo se lo doy. Y yo no lo había visto como algo malo. Pero si yo tengo un problema con el dominio propio, de que no puedo controlar mis palabras, de que no puedo controlar mi manera de vivir o cualquier otro desorden, yo tengo que aprender a calmar mi carne. ¿Por qué? Porque cuando yo doblego mi carne, yo puedo doblegar cualquier cosa. Cuando yo doblego mi lengua, yo puedo doblegar cualquier cosa. Dice la palabra que es más difícil, se me fue lo del, ¿cómo dice exactamente? Pero dice que es muy difícil controlar la lengua, ¿sí? O sea, es más fácil controlar algo más que la lengua. O sea, la lengua es muy difícil de controlar. Entonces, no me acuerdo del versículo, pero cuando edite el video les voy a poner el versículo porque se me fue el versículo. Entonces, tenemos que aprender a negarnos a nuestra carne, ¿sí? Tenemos que aprender a ser personas espirituales. Y lo que también veía en ese documental era de que ellos constantemente se están negando a la comida. Y son personas que tú dirías van a ser, o sea, la persona que no come es una persona que está de mal humor. Porque hay muchas personas que cuando no han comido están de mal humor y comen y ya están alegres. Pero si tú los ves, o sea, son personas que transmiten tanta paz, que transmiten una serenidad, que transmiten alegría, o sea, una alegría que tú dices, o sea, esa persona está alegre y es una persona que duermen poco y comen poco, porque están dedicados exclusivamente al área espiritual. Son personas que son muy estudiosas y que enseñan. No sé si tú sabías, pero por ejemplo, ellos para poder enseñarle a alguien son como unos 30 años de estudio, o sea, estudian en sus escuelas y primero es un nivel, luego es otro nivel y ya hasta como después de 30 años ya pueden aconsejar a alguien. Y eso son personas que se dedican mucho y son muy espirituales. Entonces, por lo mismo, ellos saben mucho de cómo controlar la carne. Entonces, si algo podemos aprender de ellos es de que sí se puede vivir con poca comida y con poco sueño, porque dice, entre más comes, más sueño te da. Y si tú quieres estudiar mucho, tienes que comer poco para que tu mente esté despejada. Y me acordé de un versículo que dice Jesús, que dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, tiene mucha conexión. ¿Cómo podemos nosotros controlar nuestra manera de comer? O sea, si no controlamos nuestra manera de hablar, no vamos a poder controlar nuestra manera de comer. Entonces, si nosotros tenemos un problema con eso, tenemos que ser constantes en nuestra oración. Hemos hablado de la Ibodedut diaria, que es nuestro tiempo a solas con Dios, ese tiempo donde yo estoy poniendo sobre la mesa mis defectos, las áreas en las que yo estoy mal. Entonces, si yo paso ese tiempo con Dios diariamente, de una media hora, solamente enfocándome en mí, no pidiéndole por mi esposo, ni por mis hijos, ni por mi trabajo, no, pidiéndole por mi crecimiento espiritual. Es algo que yo no debo de dejar de ser. Si yo hago eso, si yo soy consciente de estar tomando ese tiempo de intimidad con Dios para corregirme, yo voy a poder controlar mi manera de hablar y mi manera de comer. Debo de tener una dieta apropiada, pero estamos hablando acerca del área espiritual, no de la comida. Bueno, sí, pero de la dieta apropiada también
Que me distraje porque mi hija se está riendo. Es que justamente está comiendo. Dije algo y ella está comiendo aquí, ¿sabes? Hay que tener una dieta apropiada y se está comiendo un postre. Por eso, y me distrajo, perdón. Entonces, una mujer que come en exceso debe redefinir la palabra mentira y corregir nuestro lenguaje. No debemos sorprendernos si tenemos hambre después de hablar furiosamente con nuestro esposo o con nuestros hijos, después de amenazarlo y de gritarlo. O sea, no nos debemos de sorprender que tengamos hambre. ¿Por qué? Porque es la parte de la ansiedad, ¿sí? Entonces, vamos a seguir ganando peso si no controlamos nuestra manera de hablar, si no quitamos la mentira de nuestra vida. La verdad tiene que ser algo tangible, algo que tengamos tatuado en nuestra piel. Debemos de trabajar en la oración y en el trabajo sobre la fe. Es importante estudiar los 3 niveles de la fe, que el primero es así el Creador quiere, todo pasa porque Dios es la voluntad de Dios. El segundo nivel es entender que todo lo que nos pasa es para nuestro bien. Y el tercer nivel es de que en todo lo que Dios hace hay un mensaje. Todo lo que a mí me pasa es un mensaje de Dios. Entonces esos 3 niveles los tengo que tener tatuados prácticamente en mi cabeza, en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu. Eso me va a ayudar a quitar la mentira de mi vida. Debemos alejarnos de toda mentira. Dios desprecia hasta la más pequeña señal de falsedad. Salmo 101:7. El que habla mentiras no tendrá lugar ante mis ojos. Es por eso que quien desea pegarse a Dios debe quitar la mentira de su boca. Dios creó al ser humano para que alcance inmensos conocimientos espirituales y que nos deleitemos en ellos. Cada uno de nosotros lo puede lograr a menos que no quitemos la mentira de nuestra boca. Nosotras como mujeres debemos aferrarnos a la verdad a fin de desarrollar el maravilloso potencial espiritual, porque incluso pequeños errores pueden dificultar la ganancia espiritual de una persona. Así que procuremos decir la verdad y pensar cuidadosamente para no caer en la mentira, aunque sea accidentalmente. La verdad es vida. Comer es en esencia algo espiritual. Comer lo adecuado es una señal de un espíritu sano. Cuando tú comes sanamente, o sea, toda la persona cree que eres una persona saludable. Sin embargo, hay comidas que son saludables que si las comemos en exceso nos hacen daño. Por ejemplo, yo no sabía que la fruta era malísima para el cuerpo. A mí me encanta la fruta, me encanta, pero cuando me detectaron lo de los triglicéridos, que es el azúcar elevado en la sangre, yo dije, bueno, pero yo casi no como dulces. Y dije, voy a quitar todo el azúcar, los refrescos, todo, lo quité. Y me acuerdo que hice el voto de Daniel, que son frutas y verduras. Pues salí mucho más alta que cuando comía azúcar. Y yo decía, ¿pero por qué? Entonces ya me puse a analizar los carbohidratos de cada fruta y la fruta es malísima. O sea, está bien, o sea, te puedes comer una manzana, pero no te puedes comer 3 en el día. O sea, te puedes comer medio plátano, pero no 2 plátanos en el día. O sea, porque eso te va a cargar de azúcar la sangre. Entonces, uno piensa que a veces está comiendo saludable, pero realmente hay cosas que también lo que aparentemente es saludable te está dañando. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que comemos. Dice el rey Salomón, en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en manos de la lengua. Y podemos añadir la saciedad o el hambre dependen también de la lengua. El hambre es muerte, la vida es saciedad. La persona que logra el sentimiento de saciedad alcanza una comida, con una comida al día le alcanza. Es una persona que está saciada, una sola comida le va a bastar, y va a comer de forma lenta, con calma y deliberada. Es una persona que está viva. Sin embargo, quien no puede controlar el deseo de comer está espiritualmente muerto. Debo aclarar que no te estoy diciendo que nada más comas una comida,
Sí, o sea, porque luego no vayan ay, Vanessa nos está diciendo que ya nomás comamos una. No, o sea, si tú lo quieres hacer, es algo que te va a ayudar espiritualmente. Yo no lo haría porque, pues, no, o sea, realmente no creo que haya llegado a ese nivel. A lo mejor un día lo logro, pero no, o sea, no creo que lo vaya a lograr. Pero, sí dicen, que una persona que está saciada espiritualmente, una sola comida le basta. Podríamos entender de esa manera el hecho de que Jesús haya pasado 40 días sin comer en el desierto, porque era una persona que espiritualmente era muy elevada. Entonces, es por eso que las personas que ayunan, que se niegan, son personas espirituales. La persona que no puede controlar el deseo de comer está espiritualmente muerta, tal como el hambre y la muerte por una parte, la saciedad y la vida es por la otra. O sea, una persona que no controla su manera de comer, le trae muerte. Una persona que se sacia con poco es una persona que trae vida. Y ambas dependen de la lengua. La esencia de la vitalidad se recibe mediante la oración. Cuando alguien ora, nos conectamos con la fuente de vida, que es Dios, nuestro creador, y por lo tanto sacamos de la oración nuestra vitalidad, nuestras fuerzas. La esencia de la oración se alcanza por medio de la verdad. Cuando yo oro de una manera sincera, porque incluso puedo estar orando desde un punto de vista mentirosa. Por ejemplo, voy a orar, es que ya tengo que orar. Sí, porque si no oro, me dijo Vane que si no oro, no, o sea, mi oración tiene que ser sincera. Cuando mi oración no es sincera, estoy mintiendo. Y de nada sirvió que me haya pasado ahí media hora. O sea, tengo que ser sincera, incluso hasta con mi oración. Entonces, cuando una mujer ora sinceramente y le damos gracias a Dios con verdad, con todo nuestro corazón, realmente vamos a traer vida a nuestro cuerpo. Nos unimos a Dios y por lo tanto nuestra vitalidad se impregnará en todas las áreas de nuestra vida. Quien vence el apetito de comer en exceso se vuelve realmente un ejemplo. Nuestras oraciones pueden manifestar milagros. Aquellos que se han elevado por encima del apetito pueden alcanzar altos niveles de espiritualidad. No sé si te ha pasado que tú te has estado en un tiempo de oración y ayuno y después ves muchos milagros. Es eso lo que nos está diciendo. O sea, cuando tú te conectas con Dios, controlando tu manera de comer y tu manera de hablar, te estás conectando a la fuente de vida que es Dios y por lo tanto atraes milagros a tu vida. Cuando superamos las ansias de comer, una persona es premiada con la iluminación divina y merece la siguiente bendición que está en Números 6:25, que dice que ilumine Dios su rostro hacia ti y te agracie. La mujer que corrige su lenguaje disfruta de la abundancia de las bendiciones de Dios. La verdad es la fuente de la riqueza. O sea, todas tus áreas mejoran, la económica, la espiritual, la física, porque cuando uno controla su manera de comer, se empieza a notar, o sea, tu cuerpo empieza a usar las reservas que tiene y empiezas a bajar de peso. Te sientes bien, proyectas otra cosa, o sea, proyectas alegría, sanidad, fuerza, vitalidad, o sea, incluso yo imagino que tú lo has experimentado alguna vez cuando en el mejor momento de tu mejor peso te has sentido hasta como que más bonita, o sea, ¿por qué? Porque todo está relacionado, o sea, todo eso está relacionado con nosotros, con nuestra esencia. ¿Quién te alimenta? Dios es quien da la vida y la salud. Si tú dices, no, es que yo necesito comer, porque pues si no, ya mi cuerpo me lo pide, pero realmente Dios es el que te da la vitalidad, Dios es el que te da el alimento. Entonces, si uno aprende a controlar y a comer solamente lo que necesita su cuerpo, le estás diciendo a Dios, Dios va a usar eso para que eso te sacie. O sea, no vas a necesitar nada más. Dios hizo la comida
para que tenga cierta fuerza vital en nosotros y para que nos dé vitalidad, para que aquella persona que la come se sienta vital. Entonces, el exceso quita el mérito que tiene la comida. La comida fue creada para darnos vitalidad. Cuando yo como en exceso, le quito esa propiedad a la comida y en vez de vitalidad me da sueño, me da pesadez, me da cansancio, me da así como que desgane. Llegó... ¿No? Ok. Perdón. Ya. Es que pidieron comida. Ay, se me fue. Ok. Entonces siempre es mejor comer menos que más, porque así no nos vamos a sentir débiles. Podemos, o sea, si realmente nos ponemos débiles, hay que comer un poquito más, pero no comer más de lo necesario. El principio, comer más de lo que requerido, por si acaso, es peligroso. A mí me pasó de que yo antes de que aprendiera a comer mejor o un poco mejor, yo era de las que, por ejemplo, hacía un postre y yo decía, me lo voy a comer de una vez para ya mañana ya no comer. O sea, era lo mismo, o sea, yo solita me estaba engañando, o sea, yo decía, me lo voy a comer ahorita todo y así mañana no tengo la tentación de comer, o sea, ese que te embute me tenía agarrada, o sea, por todos lados, ¿no? Entonces, porque yo creía que así, o sea, ya no pasa nada, mañana es otro día y el día de mañana comí otra cosa, ¿no? O sea, uno tiene que estar vivo a no caer en esos juegos peligrosos. ¿Por qué? Porque eso nos daña. El comer por si acaso, por si mañana no tengo, o por si se acaba, o me lo voy a comer. No, o sea, ese por si acaso es peligrosísimo. Te daña todo tu cuerpo. Entonces, vamos a terminar. Si nosotros no controlamos nuestra manera de comer y de hablar, vamos a caer en muchos problemas espirituales. En Génesis 25:30 está el ejemplo de Esaú cuando llegó del campo y Jacob está preparando las lentejas. Si ustedes se acuerdan, que ya todos no sabemos esa historia, Esaú llega con mucha hambre y le dice a Jacob, dame, o sea, por favor, dame esa comida que tienes, dice esa cosa roja porque estoy exhausto, estoy cansado y quiero comer. Y es cuando él desprecia la primogenitura, ¿sí? Cuando él desprecia su primogenitura y por un plato de lentejas. Cuando yo veo la foto, porque tú dices es un plato de lentejas, ¿no? Tú te imaginas un platito como este, ¿no? Pero en las ilustraciones de los libros antiguos, o sea, de los sabios, no es un plato. Parecía algo como de esas arroceras, pero que hacen para muchísima gente. No sé si has visto esos videos donde están cocinando para los niños como de África, así que son unas ollas enormes. Haz de cuenta que ese era el plato. Y Saúl le está diciendo, déjame engullir algo de esa cosa roja. O sea, déjame tragar eso. Entonces, y le dice, dámelo tú. ¿Por qué? Porque era muy grande. Y la ilustración se ve que él está, como en el suelo y Jacob le está dando ese plato así, y se lo está tragando. Entonces, a causa de esto, Esaú fue llamado Edom. Edom es de donde vienen los desórdenes sexuales, de todas las aberraciones. Entonces, ¿qué nos dice eso? O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que comemos. O sea, no nos podemos atragantar de comida, porque eso espiritualmente nos va a traer una muerte espiritual. Yo no necesito explicarte qué pasó con Esaú. Esaú perdió toda oportunidad con Dios. Y incluso Dios lo desechó. Dios no lo quiso. De hecho,
cuando él empieza a llorar amargamente, dice, es que Esaú empezó a llorar amargamente porque había perdido todo, o sea, hasta su papá le dice, es que ya no puedo hacer nada, o sea, ya lo hiciste, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque lo mismo que le pasó a Esaú, también le pasó a Java, ¿sí? Que se dejó codiciar por el fruto. Entonces, no todo lo que vemos nos lo debemos que comer y no todo lo que sabemos lo tenemos que hablar. No, hay que cuidar nuestra manera de hablar, hay que cuidar nuestra manera de comer. Y terminamos con Filipenses 3:19 y con Mateo 4:4. Dice Filipenses 3:19, están en camino a la destrucción, su meta es la panza, que en otra versión dice su meta es el vientre. Están orgullosos de lo que deberían de estar avergonzados, puesto que están ocupados con las cosas del mundo. Nosotros ya no somos de esa manera. Tenemos que controlar, tenemos que tomar dominio propio de nosotros y enfocarnos en las cosas espirituales. Como lo que dijo Jesús, no solo del pan depende la vida del hombre, pero sí depende de toda la palabra que sale de la boca del Eterno. Amén, amén. Así que cuidemos nuestra manera de comer y de hablar. ¿Qué les pareció? Qué gran enseñanza, ¿eh? Ahora sí, como dices tú, vamos a tener que tener mucho cuidado, bueno, lo menos yo, ¿verdad? Cuidar mucho, hablo por mí, cuidar mucho de todo esto que hablaste, porque ahora sí que me doy cuenta que a veces lo hacemos inconsciente, ¿verdad? Así es. Pues yo creo que la mayoría de todas las que estamos aquí, yo creo que eso nos pasa, que es inconsciente por no conocer lo que conlleva todo esto, ahora sí, falta de conocimiento, porque, oye, por lo que supuestamente, ¿verdad? Nosotros decimos que lo que más amamos es la comida. Igual dice, no sé si han escuchado ustedes algún dicho cuando dice, una mujer, que la mujer, ahora sí, al hombre lo conquista. ¿Cómo le dice? Lo conquista por la comida. Por la comida. Imagínate la piedrota de tropiezo que somos. Sí. Cuando queremos hacer este montón de comida y le damos comida para mantenerlo contento. Lo estamos destruyendo. Sí, nada más, entonces pues muy buena enseñanza, la verdad así me sorprendí con todo esto, pues cada vez, ¿verdad? Cada enseñanza que nos han dado es muy buena, pero hay cosas que desconocemos y cuando nos las aplican, no que nos las dicen, nos las enseñan, dice, mira nada más lo que estoy haciendo. Sí. Pero pues, ay Dios. Bueno, yo también aprendo mucho. Que se me vino a la mente, yo tenía un sobrino que él era asmático, pero él hablaba con mucho cuidado, como nosotros, yo al menos yo decía, cuando platicaba con él, decía yo como que piensa mucho las cosas antes de decirlas, pero era porque él era asmático y no podía hablar corridito, sino que hablaba como pausado. Pero a mí se me imaginaba que él pensaba mucho las cosas antes de hablar. Pero yo creo que así nosotros tenemos que ser, ¿verdad? Ahora sí pensar mucho las cosas antes de hablar. Así es. Antes de que salgan de nuestra boca. Así es. ¿Verdad? Ay, pues somos muy platicadoras. Sí, muy buena enseñanza. Y a ponerla en práctica. Así es. ¿Alguien más quiere compartir algo? Sí, Vane, yo quiero más bien preguntar, buenos días a todas. Vane, ¿este tema aplica tanto para mujeres y hombres? ¿O es exclusivo de mujeres o tiene cierto peso hacia mujeres? Y la otra, si me podrías ayudar a repetir los niveles de la fe, por favor. Sí, mira, nos afecta más a las mujeres.
pero también el hombre cae. De hecho, si tú te fijas, también hay hombres que son chismosos, pero nos afecta más a nosotros. ¿Por qué? Porque es nuestra esencia. Lo que decía de que Java, su raíz es la expresión. O sea, nuestro punto débil es el habla. O sea, ahí nos ataca más el enemigo a nosotras, en lo que decimos. Porque nuestro poder está en nuestra boca. Como mujeres, nosotros damos, encaminamos muchas cosas a nuestra familia y a nuestro esposo. El hombre tiene otro punto débil, pero eso no quiere decir que esté exento. También puede caer, pero las que somos más propensas a eso somos nosotras. Muy bien. Ahora, déjame, te paso los 3 niveles de la fe, que yo creo que deberíamos de hacer una clase exclusivamente de los 3 niveles de la fe. Le voy a decir a mi esposo para que la dé, porque él la ha dado antes. Entonces, si quieren, la podemos dar la próxima semana, los 3 niveles de la fe, porque es un tema muy, muy bueno y muy importante para nosotras. Dice así, el primer nivel, así el Creador quiere. Ya lo comprometí. que significa que todo lo que pasa es la voluntad de Dios. El segundo nivel es que todo es para bien. Y el tercer nivel es que todo lo que Dios hace, hay un mensaje. O sea, todo lo que me pasa, hay un mensaje de parte de Dios. Ok. ¿Cómo ven? ¿Les interesa que demos la clase de los 3 niveles de la fe? Sí. 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 Muy bien, entonces igual la próxima semana para que inviten a sus esposos. Porque ese es un tema Excelente. para hombres y mujeres. Muy bien. ¿Sale? Sí, Muy muchas bien. gracias, Vani. Aquí está, así que ya no le queda de otra. Hay que impulsar a nuestros esposos a que hagan cosas buenas. ¿Sale? Pues bueno, me da gusto que estén aquí. Ya estamos en la, bueno, no en la recta final, pero ya para allá vamos, ya pasamos ya casi llegamos al 30. Así que ya falta menos, ¿sale? Las quiero mucho, les mando un abrazo. Mariela, Miriam, las quiero mucho, les mando un abrazo aquí en Instagram. Y nos vemos la próxima semana. Cuídense, Muchas gracias. cuídense mucho. Hasta luego, bonito día. Adiós, adiós. Adiós.